Buenas a los amigos de Somos Punto y Aparte. Hoy aquí, su amigo Temido Valdía, vamos a analizar las proyecciones políticas hacia rumbo al 2019, hacia mayo del 2019. Como todos sabemos, Panamá se encamina a unas nuevas elecciones en democracia. Esta va a ser la sexta elección que tenemos desde que el presidente Guillermo Andara asumiera el poder en el año 1990. Y vamos a hacer una proyección no basada en un análisis político frío, sino basada en mucha información que nos llega y que manejamos y que nos permite hoy en día de una manera concreta hacer un análisis detallado de lo que pueda estar pasando hacia el futuro. Lógicamente, el que más difícil la tiene es el candidato de gobierno, en este caso el candidato presidencial José Isabel Blandón. Y básicamente la razón fundamental, porque la tiene más difícil, y yo he visto diferentes estudios, encuestas, análisis, focus group, es por el enorme rechazo que tiene el gobierno del presidente actual, el presidente Juan Carlos Varela, y siendo Blandón el candidato del panameñismo, que es el mismo partido que sustenta y por el cual llegó al poder el presidente Varela, ese rechazo popular que es importante, parece que cada vez le afecta más al candidato presidencial panameñista José Isabel Blandón. Difícil, faltando solamente 4 meses, casi 5 meses para las elecciones, difícil para el candidato Blandón ver cómo revierte ese enorme rechazo, y será interesante ver hacia el futuro, en los próximos meses, cómo el candidato Blandón se distancia de la gestión del presidente Varela. Si bien es conocido que pertenecen al mismo partido, el candidato Blandón y el presidente Varela nunca han sido parte del mismo círculo político. Han pertenecido a sectores diferentes del propio partido panameñista. No creo que sean enemigos políticos, pero no son aliados políticos. Y habría que ver hacia adelante si tiene éxito el candidato Blandón de lograrse distanciar la administración de Varela. Parece muy difícil porque en estudios que yo he visto, la gente ve al candidato Blandón como un candidato del panameñismo y un candidato del gobierno del presidente Varela. Así que es una situación donde el candidato Blandón va a tener que ser muy hábil, muy astuto de ver cómo revierte eso, lo cual se ve lamentablemente para el candidato Blandón muy difícil. Vamos al candidato del Partido Cambio Democrático, mejor conocido como CD. Si bien es cierto, ha venido marcando, según las encuestas, lejano del que marca primero, hay un hecho real. El Partido Cambio Democrático ha venido desintegrándose paulatinamente. Y el hecho fundamental y concreto es que el líder o el dirigente máximo de ese partido hoy en día está en la cárcel, y todo indica que seguirá en la cárcel por lo menos hasta las elecciones. Y el candidato Rómulo Rux, el candidato del Partido Cambio Democrático, se enfrenta a varios hechos dentro de su partido que evidentemente van a afectar y están afectando y van a afectar aún más su candidatura. Por ejemplo, el alcalde San Miguelito, el alcalde Cumberbatch, está negociando con el PRD ser el candidato alcalde por San Miguelito con el PRD. Y esa negociación está en este momento en la mesa. José Raúl Mulino, que fue el contendor principal de Rómulo Rux en las primarias del Partido Cambio Democrático, no le está dando su apoyo. Incluso gente que apoyó a Rómulo Rux se ha postulado a puesto de elección popular en otros partidos políticos. En este momento también hay 8 diputados de Cambio Democrático, actuales diputados de ese partido, que están negociando su candidatura con el PRD. Y una de esas es la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego. Y ustedes se van a acordar de mí porque en los próximos días esa persona va a ser candidatizada en Capira por el partido PRD. Y así hay 7 candidatos más, Dana Castañeda, Noriel Salerno, hasta el mismo Tito Afú, negociando posibles candidaturas con el PRD. Y eso evidentemente va a dejar cada vez más debilitado la candidatura de Rómulo Rux, que además todavía no logra definir un discurso que esté en sintonía con los panameños. Entonces, ese problema que está teniendo a lo interno el candidato Rux, de un partido que se divide, un partido que sus dirigentes principales comienzan a tomar otros caminos, va a debilitar aún más esa candidatura, lo cual veo difícil que el candidato Rux pueda revertir esa situación. El candidato Cortizo evidentemente salió muy fortalecido después de una primaria exitosa que tuvo dentro del PRD, derrotando a figuras históricas de ese partido, y ganó con un 67% del voto dentro de ese partido.
Y en este momento, sin lugar a duda, el candidato Cortizo es el favorito para ganar las elecciones. ¿Cuáles son los problemas que tiene hacia el futuro el candidato Cortizo? Bueno, un elemento fundamental que acaba de solventar era cómo hacer una alianza política, porque en estudios que ha hecho el propio PRD, hay un porcentaje de gente que quiere votar por el candidato Cortizo, pero no lo quiere hacer por el PRD. Entonces era de vital importancia para el PRD conseguir aliados políticos que traigan una nueva papeleta o una papeleta adicional para que mucha gente se viera se vea la posibilidad en las elecciones de votar por Cortizo en una papeleta que no sea el PRD. Además de eso, comienza a haber un cuestionamiento importante porque hay que reconocer que la campaña de la nueva reelección ha tenido algún impacto en sectores de la sociedad. Sin embargo, hay serias acusaciones hacia el PRD y el candidato del PRD porque no logra alejarse de sectores de los diputados del PRD que son señalados seriamente y cuestionados seriamente en la sociedad por estar vinculados a actos de corrupción. Entonces comienza esos cuestionamientos, la gente preguntarse si el candidato Cortizo, si llega a ganar las elecciones, pudiera hacer un gobierno alejado de esos sectores que han sido acusados de corrupción. Y mucha gente duda que eso pueda ser así. Y que Nito Cortizo, de llegar a ser presidente de la República, pudiera verse o estar atados de manos y verse preso de esos diputados que han aprendido que desde la Asamblea Legislativa pueden cogobernar o pueden seguir haciendo los negocios que han venido haciendo tradicionalmente, chantajeando o ejerciendo un poder de una manera a veces hasta contraria a los intereses nacionales desde la Asamblea de Diputados. Entonces ahí hay un cuestionamiento serio donde todavía el candidato Cortizo no logra definir con claridad y plantear con claridad cómo él va, si llegase a ser presidente desde el gobierno, cambiar eso. Y ahí está un tema que va a ser fundamental en campaña, porque además sus enemigos políticos van a plantear ese tema en campaña y va a ser uno de los temas fundamentales de campaña contra Nito Cortizo. Y un tema que ha sido recurrente en las últimas elecciones, tanto cuando ganó Martinelli como cuando ganó Varela, es que en ambas elecciones el candidato del PRD iba arriba en las encuestas hasta el mes de enero, previo a las elecciones de mayo, en ambas elecciones. Entonces va a ser un reto importante para el candidato Cortizo cómo se sostiene, porque él es el favorito ahorita mismo y así lo dicen las encuestas, cómo se sostiene rumbo a mayo. Y los cuestionamientos de qué va a hacer con ese sector que tiene vicios de negatividad frente a un sector de la población de su partido, si él llega a ser presidente, y cómo se distancia de esos sectores, si se va a distanciar y cómo lo va a hacer. ¿Ves? Es la pregunta del $1.000.000 en este momento. Entonces ahí hay un elemento que va a ser fundamental en campaña, como ya le dije hace un momento. Vamos a los independientes. Si bien es cierto, los independientes han tenido que realmente un viacrucis rumbo, porque el sistema electoral y la ley electoral le pone mucho más requerimientos a los independientes y todos han tenido que abocarse un proceso de conseguir firmas y les ha impedido incluso organizarse para estar mejor preparados rumbo a la campaña. Tengo que decirles que reconozco y he visto muchos estudios que donde hay un espacio para gente que no quiere votar por la partidocracia. Y entonces hay un espacio ahí importante de gente que puede verse atraída por votar por independiente. El gran problema de los independientes, ¿cuál es? Bueno, van a haber 3 independientes. Todo indica que ya hay 3, básicamente garantizando su nominación de candidato presidencial. El gran problema de los independientes y la acusación que hay hacia ellos es que no tienen estructuras y 2, que no tienen equipo para gobernar. Y eso es bastante cierto. Yo creo que si aquí hubiese una alianza independiente, de verdad, con los que no alcanzaron a quedar entre los 3 y entre los 3 que quedan, creo que van a revolver el panorama político de una manera sustancial y que pudieran realmente competirle, especialmente al PRD, que parece ser el que en este momento, el candidato Cortizo, va adelante y pudiera ser un tema interesante. Aún así, si esa alianza independiente no se diera, creo que el independiente que logre mayor aceptación y que logre, evidentemente,
enamorar políticamente al pueblo panameño y que logre definir algunas posturas de campaña, o mejor dicho, propuestas de campaña que sean interesantes para la población y logre convencer al pueblo de que hay un espacio y de que está preparado y que comience a demostrar no solamente estructura, sino comience a demostrar equipo, pudiera, como dicen en política no hay sorpresas, sino sorprendido, pudiera haber algunas sorpresas hacia mayo de 2019. Todavía es temprano, porque la misma ley electoral ha cambiado y limita muchísimo el tema de hacer campaña electoral. La Corte Suprema acaba de declarar ahorita que es ilegal el hecho de que le pongan veda a las encuestas. Habrá que ver ahora si a partir del mes de enero comienzan a haber mucho más estudios y mucho más encuestas que permitan definir un poco lo que está pensando el pueblo panameño. Pero las encuestas no son un factor, y ya ha sido demostrado anteriormente aquí, pero sirven para entender un poco lo que está pensando la gente. Creo que va a ser una campaña interesante en los meses que quedan, con la posibilidad que el candidato Cortizo tiene las mejores opciones, pero que no descarto que si hay una alianza independiente o incluso hay un independiente que pueda destacar de una manera importante, la elección puede estar entre estas dos personas. Veo muy difícil, pero en política cualquier cosa puede pasar, veo muy difícil la candidatura del candidato Blandón, muy difícil, y veo muy difícil la candidatura del candidato Rux por las explicaciones que di hace un momento. Y creo que los sectores radicales de la extrema izquierda, aglutinadas del FAT, no parecen ser para nada un factor electoral. Y yo creo que va a estar basado en el planteamiento que he hecho, la definición de quién va a ser el próximo presidente o presidente de la República rumbo a las elecciones de mayo de 2019, que básicamente faltan 4 meses. Ahí está nuestro análisis de proyección política. Espero que ustedes hagan sus análisis y sus comentarios a nuestra página en YouTube. Gracias.